Vamos a platicar con él. Hay varios temas que abordar con nuestro corresponsal y es que aprueba el Europarlamento nombramiento de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Pues efectivamente, Christine Lagarde, que es una de las políticas más relevantes y conspicuas del panorama europeo, que ha sido director general del Fondo Monetario Internacional, que fue en tiempos de Sarkozy, cuando Sarkozy era presidente y François Fillon era primer ministro, ya fue ministra de Agricultura, de Comercio y de Economía, es decir, ha tenido varias carteras. Bueno, pues después de dejar el Fondo Monetario Internacional, el Europarlamento, ha aprobado por 74% que Christine Lagarde sea la próxima presidenta del Banco Central Europeo. Y además viene en un momento muy interesante para ella, pero al mismo tiempo muy delicado, Manuel, porque va a tener una batería de problemas que no van a ser menores. Por ejemplo, está en el horizonte está el Brexit, que comienza el 31 de octubre, el 31 de octubre, de este año se van los británicos de la Unión Europea, y ahí va a haber muchas fricciones económicas entre la Unión Europea, es decir, el euro, y Gran Bretaña y la libra. Eso por una parte. Tiene también que bregar con la recesión que asoma ya en el horizonte de Alemania, y también con la recesión que empieza a vislumbrarse menos en Alemania, pero que se empieza a vislumbrar en la propia Unión Europea, porque hay que tener en cuenta que Italia tiene una situación muy mala en el retroceso, que en España la situación está cada vez peor como consecuencia, y luego hablaremos de esa falta de gobierno por parte de Pedro Sánchez, y que hay otros países de la Unión Europea, Emmanuel, cuya situación es bastante mala. Es decir, aquí en Europa ningún país crece a dos dígitos, hace muchos años de eso, y son países cuyas economías, cuyas macroeconomías, están creciendo en torno al 1, al 2, al 3, tal vez en el mejor de los casos. Y en esta situación y con este panorama y esta película que te estoy comentando, en Manuel del auditorio, tiene que bregar Christine Lagarde, y va a tener un panorama muy sombrío, pero por eso están eligiendo a Lagarde, porque es una política que ha demostrado primero al frente del presidente del Fondo Monetario Internacional y antes en las diferentes carteras en Francia, que es una mujer de peso. Claro, es una mujer preparada y respetada, el reto es enorme y consideran que Lagarde está en el nivel de poder sacar adelante el reto. Sin embargo, en general, el pueblo en Europa, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo con el nombramiento de Christine Lagarde? Bueno, si tuviéramos que hacer una encuesta, yo creo que sería bastante más positivo que negativo, bastante más, porque ya en tiempos de Sarkozy, cuando era presidente francés, y como te decía, tuvo tres carteras, estuvo primero en comercio, en agricultura después, y finalmente en economía. Sus resultados fueron altamente positivos, fue de las personas que mejores réditos obtuvo en los diferentes gobiernos de Nicolás Sarkozy, de manera que la gente sí lo vería con bastante buenos ojos. Además es una mujer muy internacionalista, habiendo sido directora gerente del Fondo Monetario Internacional, es decir, estamos hablando de una persona de mucho peso político y económico a nivel global, Manuel. Claro, bien, hablábamos también del tema en España, descontrol en el gobierno, Alberto, sigue complicadísimo, se reunió el presidente del gobierno español con el rey Felipe, el tema complejo. Sí, cada vez más. Y al final, así como Christine Lagarde es muy positiva a la estima que hay, hacia los políticos españoles se diría que es muy mala, por no decirte que deplorable, porque las elecciones hay que recordar que fueron el pasado 28 de abril, que estamos a mediados del mes de septiembre y que todavía no tenemos un gobierno, más allá de un gobierno en funciones. Recuerdo que ganó el Partido Socialista, pero no tenía apoyos suficientes como para poder formar gobierno. Desde el 28 de abril hasta ahora han tenido 5 meses, con sus días subsiguientes para poder negociar con unos y otros. Y lo único que han negociado, que estaban negociando, que lo hemos sabido, la opinión pública, era si yo, el grupo de Podemos de la extrema izquierda, me quedaba con una secretaría, si yo
radicales catalanes se quedaba con otras secretarías y yo, Partido Socialista, me quedaba con otras tantas, en vez de haber negociado qué es lo que le venía bien al país. Fruto de eso, como consecuencia de eso, Manuel, tenemos una economía prácticamente en retroceso, porque pasó 5 meses, porque las grandes directrices no se han tomado ninguna decisión sobre temas importantes y por eso el país no camina. Entonces, finalmente, de nuevo va a haber unas elecciones el próximo 10 de noviembre, así se lo ha dicho el rey, así se lo ha dicho el presidente del gobierno del rey, que el presidente no podía formar gobierno, y hay elecciones el próximo 10 de noviembre. Ahora, ¿qué va a pasar? Que como las fuerzas están tan sumamente igualadas, el resultado de las elecciones del 10 de abril van a ser muy parecidas a lo que pasó el 28 de abril. En el mejor de los casos, Emanuel, en el mejor de los casos, tendríamos un gobierno nuevo para el mes de febrero, teniendo en cuenta que son el 10 de abril, que luego tiene que conformarse las dos cámaras, el Congreso y el Senado, las consultas al rey, etcétera, etcétera, la Navidad, etcétera. Cuando quieres darte cuenta, estamos a finales de enero, principios de febrero, y el país se va a ver, es decir, la economía del país en un franco retroceso, y eso es lo que la gente está muy enfadada. Y es que el rey procederá a disolver las cámaras y a convocar a los nuevos comicios, como tú mencionas, para el 10 de noviembre. Pero vale la pena remarcar, Alberto, que son las 4ª elecciones generales en menos de 4 años. Es una locura. Claro, la gente está cansada de estar votando y de que no pase nada, ¿no? Efectivamente, es la 4ª vez en 4 años. Y la opinión pública española dice, pero bueno, caray, es que no tenemos políticos de altura que nos hacen hacerles votar cada año durante los últimos 4 años sin que tengamos ningún tipo de rédito, porque además tengo que recordar una cosa, cada vez que tenemos una elección en España cuesta la friolera de 150 millones de euros, estamos hablando de 170 millones de dólares, para que luego no se pongan de acuerdo. Estas son las cosas que él ve del imaginario en España, y la gente pues se paga con toda la razón, porque aquí en España tenemos 3 millones de desempleados. ¿Por qué no miran más por ellos y menos por las elecciones? Elecciones que no va a pasar nada porque van a ser muy parecidas a las de abril. Se repetirá la historia y es nada más un gasto de dinero y desgaste de la gente y desgaste de los discursos de los políticos, Alberto. Así es. Por eso lo que impera es una regeneración política de arriba abajo y de un lado a otro, para que la situación comience de verdad ya a vislumbrarse como algo positivo. A ver, pero para tratar de entender, ¿esto es un fracaso de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, o logró su cometido? ¿A él le conviene ir a las elecciones? Pero, a ver, a él, desde el punto de vista personal, claro que le conviene, porque todos los sondeos de opinión le están dando, para el próximo 10 de noviembre, una horquilla de diputados de entre 140 a 160 diputados. Para poder formar gobierno te hace falta una minoría simple, es decir, de los 350 diputados les hace falta tener aproximadamente unos 130, unos 140 mínimo para poder gobernar. En la actualidad tiene 123, por eso no puede gobernar. Entonces, a él sí le interesa desde el punto de vista personal que haya unas nuevas elecciones, porque sabe que va a tener más diputados, porque sabe que más gente le va a votar. Pero eso no quiere decir que al país le interese. Es lo que dicen el resto de las fuerzas políticas. Yo creo que tendríamos que haber cuidado con este gobierno, porque llevamos mucho tiempo sin estar gobernados, sí, en temas menores sí, pero en temas importantes, de tomar decisiones importantes, no las puede tomar sencillamente porque el gobierno que tenemos está en funciones, no es un gobierno real. Los españoles, pues es evidente, están divididos en la política, pero ante este escenario que se está viviendo, Alberto, ¿no hay alguien que genere un verdadero liderazgo y empiece a, pues no sé, marcar una ruta para tratar de solucionar esta situación? ¿Se ve a alguien? Porque pues ya vimos que el presidente del gobierno español, pues no es la persona adecuada. En España vivimos 47 millones de españoles y alguien tiene que haber seguro, pero no está en el espectro político. Bueno, no, espera, sí hay alguien, y se llama Felipe de Borbón, Felipe VI, su majestad el rey. Pero lamentablemente el rey, al ser el jefe del Estado, él no pertenece a ningún tipo de partido político, pero con diferencia es el político mejor valorado y más querido de todos los que tenemos. Ojalá
pudiera ser el reto, lamentablemente no puede ser. Ahora, ¿el rey no puede opinar, no puede inclinar la balanza, digamos, para resolver este tema? El rey lo que puede hacer es sugerir. De hecho, lo que le he sugerido a Pedro Sánchez y al resto de los líderes políticos es que cuando sean las elecciones el 10 de noviembre, que se apuren, que no dejen que pase tanto tiempo como ahora con estas negociaciones durante más de 5 meses, para no llegar a ningún puerto. Lo que les ha dicho al rey es que por favor tienen que acelerarse de ese proceso, pero el rey puede sugerir, pero nada más. Lo que pasa es que, hombre, lo que diga el rey tiene mucho valor, ¿no? Aunque sea un valor moral, pero sí tiene mucho valor. Bien, hablábamos también de Inglaterra y fíjate, tengo esta información que 11 jueces de la Corte Suprema Británica comenzaron a analizar ayer si la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender las labores parlamentarias hasta 2 semanas antes del Brexit fue legal, después que 2 tribunales inferiores dictasen opiniones contradictorias. El tribunal prevé 3 días de vistas. Su decisión podría conocerse el jueves o los magistrados podrían darse algún tiempo más para reflexionar. Si al término de este nuevo episodio en la caótica saga del Brexit, la justicia declara que la suspensión es ilegal, el Parlamento debería, según los expertos, volver a ser convocado de inmediato. Hablabas también de Alemania. Estamos viendo problemas en distintos países de Europa. ¿Está en crisis la Unión Europea, Alberto? Sí, está en crisis de tiempo. Mira, con respecto a lo que dices sobre el Brexit y de los jueces, lo que a Boris le interesaba, lo que más le interesa es ganar tiempo en ese proceso. Él tiene una fecha límite, un deadline, que es el 30 de octubre, el 31 de octubre, el último día del mes de octubre. Y lo va a apurar todo lo que pueda. En la medida en que el Parlamento británico no pueda todavía y esté atado de pies y manos, es tiempo que va ganando. A pesar de todas las presiones que está teniendo. Acuérdate que Escocia ha dicho que si tal estaban del Brexit, que se van a ir de Gran Bretaña. Es decir, está teniendo una gran cantidad de presiones. Pero como él se debe a un electorado, porque en el fondo Boris Johnson hace años no estaba a favor del Brexit, ahora sí porque es el primer ministro, pero como su electorado quiere que se vaya de Europa, no le queda más remedio que ir hacia adelante. ¿Y cómo hace? Pues va ganando días, va ganando tiempo en ese proceso. Lo que le interesa es que el proceso continúe. Y Europa, efectivamente, mi querido Manuel, claro que está en crisis. Hace tiempo que estamos en crisis. Hace 20, 25 años, había países europeos que crecían al 7, al 8, al 9%, o no, pero además, no solamente eso, sino que yo no creo que ya durante muchos más años vaya a crecer en ningún país a esas tasas, de ninguna de las maneras. Podremos crecer al 1, al 2, al 3, como mucho. Y si un país como Alemania, que es el auténtico motor de Europa de toda la vida, entra en recesión, nada indica que el resto de los países no pudieran seguir Alemania. Más bien, sería bastante factible. ¿Tú te imaginas una Europa sin Gran Bretaña, que es el otro gran músculo, y con una Alemania en recesión? Bueno, pues el futuro que tenemos no es el mejor para los europeos. El panorama se ve con nubarrones, Alberto. Así es, se ve muy complicado, se avista complicado y bueno, aquí habrá que echar mano de la Christine Lagarde de turno, como otros muchos más, pues para intentar cerrar un círculo que en el que hoy se escapa el aire. Y la única manera es contar con gente realmente que tenga una idea cosmogónica y global de lo que es el Estado o el supraestado de Europa, Manuel. Agradezco tu reporte, Alberto. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenos días. Buenos días, es Alberto Peláez, el corresponsal de Telereportaje en Europa. Pues si decíamos que nosotros en crisis y no la veíamos, en Europa no cantan mal las rancheras. 8:14. Gran liquidación de autos, ex demos de Audi.